Realidades de un país cambiante. En compañía. 2:46 de la tarde, seguimos en compañía por la señal de Éxitos 93.1, sonidos en primera fila. Hace algunas semanas, diría meses, conversamos con un profesor colombiano que había recibido un premio del gobierno de Colombia por su labor en la prevención del embarazo adolescente. De hecho, él, en conjunto con un grupo de profesionales de la educación y otras instituciones, llevó la tasa de embarazos precoces a 0 en una escuela de la localidad en donde él trabajaba. Algo que lamentablemente en la América Latina parece prácticamente imposible, porque cada año vemos cómo las tasas de los embarazos precoces, los embarazos en adolescentes, o se mantienen o aumentan. Y por lo menos hemos visto un titular que nos ha llamado la atención sobremanera, específicamente en nuestro país, en Venezuela, y dice: cada 3 minutos nace un niño de una madre adolescente en Venezuela, según la UNFPA. Esto un poco responde a las investigaciones que ha hecho el Fondo de la Población de Naciones Unidas, UNFPA por sus siglas en inglés, ya que 1 de cada 4 partos que se registra en nuestro país se produce de una madre menor de 19 años. Nosotros tenemos en línea telefónica a Jorge González Caro, quien es representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas. Gracias por el contacto y por estar en nuestro espacio. Bienvenido en compañía, Jorge. Muchas gracias, Luisana, por la llamada. Estoy a sus órdenes. Jorge, analizando todas estas cifras que da el Fondo de Población de Naciones Unidas, entre 20 y 25% de los nacimientos en nuestro país son de una madre adolescente. ¿En qué posición nos pone esto con respecto al desarrollo de nuestro país y de la población? Mira, en primer lugar, decirles que no son cifras del Fondo de Población de las Naciones Unidas, ¿no? El Fondo de Población solamente recolecta cifras oficiales. Estas son cifras oficiales publicadas por el Instituto Nacional de Estadística. Nosotros lo que hemos hecho es agruparlas, ponemos en el informe mundial del Estado Mundial de Población, y por tratarse de que ayer era el Día Nacional de Prevención del Embarazo Adolescente, pues hicimos públicas algunas de las cosas que nos parecen más preocupantes con relación a estas cifras, ¿no? Pero son cifras oficiales. Esta es una realidad que el Estado venezolano reconoce y está intentando trabajar para disminuirlo. ¿En qué situación nos pone? Bueno, tenemos una tasa muy alta para la región, tenemos la tasa más alta de Sudamérica, la segunda o tercera más alta de toda América, y estamos en posición de las tasas más altas del mundo junto a los países surafricanos, porque ya América Latina también es, en términos generales, el continente con la segunda tasa de embarazo adolescente promedio más alta del mundo. Lo importante también es resaltar, y algo que ustedes habían dejado claro precisamente en una entrevista a Efecto Cocuyo, y es que durante los últimos 30 años esta tasa de fecundidad en la adolescencia se había mantenido prácticamente intacta, pero ahora hay un crecimiento importante, lo que imagino que hace que estemos lamentablemente en el primer lugar de las cifras de la región. Esto yo imagino que tiene que ver en principio a la posibilidad de acceder a anticonceptivos de las adolescentes, más allá del tema de la educación. Mira, es un problema muy complejo, ¿no? Vamos por partes a aclarar varias cosas. Lo que es importante resaltar es que la tasa general de fecundidad en Venezuela ha venido disminuyendo. Esto quiere decir, las mujeres en Venezuela hoy tienen menos hijos que las que tenían hace 30, 40, 50 años. O sea, es fácil que uno se pregunte cuántos hijos tuvo tu abuela, cuántos hijos tuvo tu mamá, cuántos hijos estás teniendo tú, y te vas a dar cuenta que las abuelas de uno tuvieron 8, 9, 10 hijos, luego las mamás 4, luego ya uno empieza a tener 2 hijos. En general la tasa de fecundidad de las mujeres venezolanas ha disminuido de 8 a 2.3 en promedio, ¿no? En los últimos 50 años. Pero la tasa de embarazo adolescente se mantiene más o menos intacta, o sea, sube un poquito, baja un poquito, pero anda más o menos en 100 embarazos por cada 1000 adolescentes entre 15 y 19 años, que es una tasa muy alta, ¿no? Pero no, esto lo que significa en conclusión es que las mujeres venezolanas están teniendo menos hijos, pero los están teniendo muy temprano, porque los están teniendo durante la adolescencia. Ese, digamos, el punto allí.
Estamos conversando con Jorge González Caro, representante auxiliar del Fondo de Población de las Naciones Unidas, conversando sobre el tema del embarazo adolescente. A ver, Jorge, otra cosa importante. Hablaste en un principio de las distintas acciones que está llevando a cabo el gobierno nacional. Puntualmente, esas acciones, ¿en qué se centran y cómo las están desarrollando, si tienes conocimiento? Mira, justamente nosotros hemos estado trabajando en el último año y medio con todos los organismos del sector público que tienen que ver con el tema del embarazo adolescente y hemos diseñado una propuesta de un plan nacional de prevención y reducción del embarazo adolescente que incluye todos los elementos que deben considerarse para tener una política pública de reducción de embarazo adolescente que sea efectiva. Esto es, educación integral de la sexualidad. Ya hay líneas curriculares sobre la sexualidad que han sido aprobadas y discutidas con el Ministerio de Educación, de manera que se pueda impartir la educación de la sexualidad a todos los niveles de la educación inicial, básica y media, de acuerdo al ciclo de vida de los estudiantes. Eso está aprobado y bueno, ahora hay que desarrollarlo. Hay diseñado todo un sistema para tener servicios diferenciados de atención en salud sexual y reproductiva en los centros de salud del Estado. El diseño y el modelo de atención está listo, los protocolos de atención de los adolescentes están listos. Hay que comprar insumos anticonceptivos para hacer acceso universal y gratuito. Eso, ahí hay una falla importante, no se están comprando de momento insumos anticonceptivos y es muy importante. Luego tenemos todo un componente que tiene que ver con el trabajo en el hogar, se han sacado materiales, se ha diseñado todo la cantidad de orientaciones para hacer educación tanto en el hogar de pares promotores y de representantes y padres. O sea, todos los materiales para poder echar adelante este plan están elaborados. Se ha trabajado mucho en eso. Ahora hay que empezar ahora hay que dispararlo, hay que ponerlo a funcionar. Claro. Ahora, importante y una última pregunta antes de cerrar. Me gustaría saber si es posible o si ustedes han logrado hacer alguna aproximación, ya que estamos hablando de que obviamente la tasa de fecundidad general del país ha disminuido y si es verdad, mi padre, por ejemplo, tuvo 11 hermanos y yo tengo 2, 3. Entonces, el punto es que si la tasa de fecundidad en general ha disminuido, ¿a qué se debe o a qué podrían creer que se debe este aumento en la tasa de fecundidad en las adolescentes cuando en el país se ha visto una evolución que va, creo que un poco también con los tiempos de la modernidad? Sí, a ver, fíjate, para ser honestos, la tasa de embarazo adolescente no es que ha aumentado drásticamente en los últimos años, sino que es muy alta, sí, claro. Se mantiene alta, no baja como el resto de la tasa de fecundidad, se mantiene alta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Venezuela tiene un proceso de transición demográfica en este momento, significa la estructura de la población venezolana ha cambiado. Ya Venezuela no es el país de niños que era antes. Antes tú veías una pirámide poblacional y el 50% de la población era menor de 15 años. Hoy día la población venezolana es mayoritariamente joven, adolescentes, entonces eso hace que el problema sea mucho más delicado ahora, porque antes, bueno, no tenías tantos embarazos adolescentes porque no tenías tantos adolescentes. Sí. Hoy día tenemos muchos más adolescentes, entonces es mucho más importante cuidar el tema del embarazo, porque si no lo cuidas en este momento puedes comprometer el desarrollo del país, porque estás entrando en una etapa en la que un adolescente que se embaraza queda excluida del sistema educativo, solamente puede optar a empleos precarios y entra en una condición de dependencia económica que además le expone a violencia de todo tipo y le impide salir de la pobreza. Entonces el embarazo adolescente es un ciclo perverso de perpetuación de la pobreza y eso es lo que queremos evitar en este momento y por eso le estamos dando tanta atención. Los factores que hacen que haya más embarazo adolescente ahora, bueno, son muchos. Diríamos que para lo que nosotros entendemos uno de los fundamentales es el que tiene que ver con la ausencia de un proyecto de vida alternativo al de la maternidad. Las mujeres, las adolescentes venezolanas, cuando se plantean que su único propósito de vida es ser madre, pues entonces adelantan su proyecto y son madres muy temprano. Cuando tú logras inculcar, y eso se hace con educación, con servicios, con campañas, que hay la posibilidad de tener un proyecto de vida alternativo, que significa estudia, te haces profesional, haces otra cosa distinta a la maternidad y luego en su momento optas por el proyecto de la maternidad,
Entonces ahí comienza a cambiar el panorama. Entonces un componente muy importante de un plan de prevención de embarazo adolescente tiene que ser el desarrollo de un proyecto de vida alternativo al de la maternidad en las adolescentes venezolanas. Jorge, nosotros muy agradecidos de que nos hayas dedicado estos minutos. Más información acerca del trabajo del Fondo de Población de Naciones Unidas, ¿dónde la podemos obtener? Pueden entrar a nuestra página web, que es venezuela.unfpa, que es UNFPA, venezuela.unfpa.org. Muchísimas gracias. Jorge Caro González es representante auxiliar del Fondo de Población de Naciones Unidas. Estábamos hablando específicamente de la tasa pues de fecundidad en las adolescentes de nuestro país, que al entender, al final de cuentas, no es que ha crecido alarmantemente, sino que obviamente... No, sino que además obviamente en comparación con lo que ahora, la cantidad de bebés que tienen las mujeres en general, pues se ve un poco más grande. Además, tomando en cuenta el resto de la región, estamos en primer lugar. Así es. Lamentablemente no es un primer lugar que quisiéramos ocupar. Y que, como él lo dice, es una forma de perpetuar en muchos casos la situación de pobreza de muchas mujeres en nuestro país, lamentablemente.